Buen día con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Pudieron resolver algún problema más de los que tenemos en el PDF? ¿Se pudo? ¿No se pudo? ¿Lograron avanzar? ¿Se quedaron? No sé. ¿Ya terminaron? Listo, listo, listo. A ver. Hicimos un par de ejercicios. Ya, vamos. El día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Voy a darles un poco de notación científica, que es lo que, para entender un poco el problema 7, que sí va a hacerles un poco de falta. Más adelante también se va a ocupar. Y vamos a ver también la parte de lo que es el cruce y la parte de alcance de cinemática, que sigue siendo de parte del MRU, para que puedan resolver hasta el problema. Déjenme ver. El 8, 13, 14, para que puedan llegar hasta el problema 22. ¿22? No, 23. Que puedan llegar hasta el problema 23 y tengan más tiempo para hacer. No más tiempo, tengan más problemas para hacer si es que ya han ido avanzando. Ahora, hablaré un poco de notación científica. Si es que nadie tiene dudas o alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún problema que estaba realizando. Si no, para ir avanzando. Ahí, por favor, me escriben o escriben en el chat o me dicen si tuvieron alguna duda, alguna complicación. Si no, vamos avanzando. Por favor, avísenme ya. Listo. Vamos entonces avanzando un poco, ¿ya? Notación científica. Si ustedes observaron el problema, si no estoy mal, es el 7. Han de haber visto esto. Creo que si no estoy mal es un 3. Por ejemplo, menos 11. Han de haber visto algo así. Listo, Isa. Perfecto. Ya vamos a hacer un poco más para que puedan seguir avanzando con los problemas. Listo. Entonces, notación científica. La notación científica no es más que nada una expresión. Es una expresión reducida de una cantidad extremadamente grande. O una cantidad grande también puede ser. No necesariamente tan grande, pero sí. Por lo demás se ocupa con unidades, no unidades, con números extremadamente grandes. Por ejemplo, este de aquí es... A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí creo que dejan ver. Con 3 menos 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, eso es. Por ejemplo, este 3 por 10 a la menos 11, si lo ponemos en los decimales que normalmente estemos trabajando o hemos visto, representa todo esto, toda esta cantidad de ceros, todito esto. Entonces, eso normalmente se escribe, mejor dicho, de esta forma para representar todo esto. Sin embargo, hay que entender que esta expresión significa todo esto. Ahora, vamos explicando. Explicamos con un número más sencillo. Por ejemplo,
2 por 10 al 3. Ese 2 es un coeficiente. Puede ser un número entero por lo normal. Siempre son números enteros. Puede ser también un número decimal, pero con una exagerado 2 cifras, no más. Pero por lo general siempre son números enteros. Después tenemos la base. Esto es la base. Y esto, el exponente. En notación científica, la base es 10, se maneja en la base 10. Y el exponente puede ser un número positivo o negativo. La última clase vimos múltiplos y submúltiplos. Así como las unidades también tienen una forma de expresarse, también podemos expresar de esta forma los números. Ahora, borro esta parte de acá arriba. Y vamos por la parte más simple de una notación científica para ir explicando. Entonces, escribimos el coeficiente, que en este caso es el 2, para expresar. La base dice que es por 10. Eso quiere decir, si la base es 10, quiere decir que simplemente aumentamos ceros a la derecha o aumentamos ceros a la izquierda. Pero ¿cuántos ceros? Si a izquierda o derecha nos determinará el exponente. Si el exponente es positivo, serán ceros a la derecha del coeficiente. Si el exponente es negativo, serán ceros a la izquierda del exponente. En este caso, es positivo. Entonces, es a la derecha. 3, es decir, 1, 2, 3 ceros. Este número que está en notación científica está representado en este número. Por lo normal, no hacemos la transformación de esto a esto, sino más bien de esto transformamos a esto, porque ambos son exactamente lo mismo. También, por ejemplo, borremos esta parte, ¿ya? Borremos esto. De una vez. Digamos que ahora en su lugar tenemos esto. 1.5. Por 10 a la cuarta. El que les expliqué antes era solo con números enteros. Ahora les explico la manera formal de la cual se puede entender mejor. Este exponente 1.5 se lo escribe. Y ahora, esta base es la que nosotros tenemos que ponerle como número extendido, también se lo conoce. Entonces, ahí sí, es el 1. ¿Y cuántos ceros? 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces, multiplico este 1.5 por 10.000. Si aplicamos la calculadora, eso nos da 15.000. Este de acá abajo voy a borrar. Esto ya han de haber anotado. Esto es 15.000. ¿A qué quiero llegar? Mucho cuidado.
Sí, yo les expliqué que se ponen simplemente los ceros dependiendo del exponente, pero eso solamente sirve cuando son números enteros. En este caso, tenemos un número decimal. Entonces, la mejor forma de entender es que esta base, esta base sí tiene sus 4 ceros con un 1, ¿no? Por el 10. Y multiplicamos 1, 5 por 10. O también hay otra forma también de entender esto. Que esta normalmente para mí es la más fácil y la más práctica de entender. Ahora, 1.5 sería 1.5. Y no sé, yo voy a anotarme esos 4 ceros que tenía antes. Aquí, el tema ¿cuál es? Este punto, bueno, inclusive pongamos un poco más de ceros. No me voy a hacer problema en esto. Decir que yo multipliqué mal y me equivoqué, y puse así. Entonces, este punto que está justo después del 1, si él es positivo, se tiene que mover este punto hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? 4 espacios. Es decir, que este punto, por 10 a la cuarta, es decir, 4 positivos, se movería 4 espacios. Un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios. Es decir, que ahora el punto tendría que colocarlo aquí. Es decir, que esto sería, y ahora le copio, digo aquí, 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 aquí está el punto, y los otros ceros que puse además. Y por matemática, que ya les han de haber indicado y enseñado, todos los ceros que están a la derecha del punto decimal no existen, no se los toma en cuenta, es decir, que estos ceros fueron. Como no hay ceros para poner el punto, quito también el punto, y a la final tengo 15.000, 15.000. Ahora, esa es la parte de los positivos. Esta parte que les expliqué les va a servir bastante para cuando les explique la parte de los negativos. Veamos los negativos. No se olviden de este método, que ese es muy útil. Ocupemos el mismo 1.5, pero hagamos todo esto y listo. Ahora, sí, sigue siendo el mismo 1.5, pero ahora es menos 6. Como ya vieron en matemáticas, cuando el exponente es negativo, se divide. Es decir, voy a anotarlo más bonito. 1.5 por el exponente negativo divido. Y de igual manera, el 6 son 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si eso ponen en la calculadora, tendría que salirles punto 1, 2, 3, 4, 5. Creo que si no estoy mal así. Tendría que salirles ese número si ponen en la calculadora. Tal vez algunas calculadoras no estén bien configuradas, entonces al dividir esto para esto, les va a salir esto. De momento no se preocupen que esto es lo que nos interesa, ver que esto para esto sí es esto. Ahora,
aplicando el método que les indiqué anteriormente. Entonces, ahora, voy a ponerle por aquí centradito, para que no se vea tan. 1.5, que es el coeficiente. Por ser negativo, quiere decir que voy a poner ceros a la izquierda. Voy a poner, no sé, los que piense que son suficientes. Después, si tengo más ceros, borro, no me voy a hacer problema. Y otro cerito más, ya. Ahora, por ser negativo, son ceros a la izquierda. ¿Por qué? Porque al ser negativo, este puntito ahora, en vez de moverse espacios a la derecha, al ser negativo, como en la recta numérica, se moverán espacios a la izquierda hasta ubicarse. En este momento me dice que son 6 espacios que tiene que moverse el puntito. Entonces de aquí se mueve un espacio aquí, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que ahora el punto está acá. Anotemos aquí, al final entonces el número es un 0, otro 0, tengo el punto aquí, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, y el 15. Igual manera, no importa cuántos ceros tengo aquí, no tiene valor, así que voy a borrar eso. Eso también sería el resultado. Esto es para pasar a esto. Digamos que yo tengo ahora este valor, me dicen pase la notación científica, es el mismo sentido. Ahora, de aquí veo cuántos espacios quiero pasarle al punto. Un espacio, 2, 3, 4, 5, y sigamos que le pongo aquí donde estaba antes, 6 espacios, es decir que ahora el punto lo quiero poner aquí, así como lo tenemos en esta parte de acá, justo aquí entre el 1 y el 5, es decir, moví 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Es decir, que esta parte se vuelve mi coeficiente. Anoto acá. Por estar en décima, sé que va a ser negativo. Y veo cuántos espacios moví. En este caso, 6 espacios. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Se comprende esa parte de la notación científica? ¿Cómo se representa y qué es lo que hace? Listo, voy a borrar. Ahora, si tienen el PDF en la mano, ustedes con esta parte un poco ya pueden ir viendo el problema número 7, pero yo en este caso vamos a empezar a realizar un poco para que se entienda. Voy a hacer el problema número voy a hacer el problema número 10, que es de cruce. Así que voy a borrar todo esto.
Y vamos entendiendo el problema para saber qué es lo que hay que realizar. El número 10 dice, dos vehículos cuya velocidad son 10 y 12 kilómetros. Entonces, en un vehículo, ¿dónde está? 10 kilómetros hora. Y el otro vehículo 12 kilómetros hora. Respectivamente, se cruzan perpendicularmente. Ya, hay que tomar en cuenta esa parte, en su camino. Al cabo de 6 horas de recorrido, es decir, después de 6 horas, ¿cuál es la distancia que los separa? La pregunta es de distancia. Listo. Primero, vemos que tenemos velocidad, tenemos tiempo. Dice que no hay aceleración. Vamos viendo que esto va siendo el MDU. Ahora, como ya estamos avanzando un poquito más, este problema ya nos explica y nos da otro tipo de información que hay que tratar en lo posible de entender. ¿Qué es lo que dice? Dice, se cruzan perpendicularmente en su camino, es decir, que un vehículo, voy a poner un esto porque nos va a servir después. Un vehículo viene y se va en esa dirección. Y el otro vehículo va en esa dirección. Entonces, esta es la dirección de un vehículo. Esta es la dirección del otro vehículo. Perpendicularmente quiere decir que el cruce entre los dos forma 90 grados. Y en el problema nos está diciendo cuál es la distancia que los separa después de 6 horas desde que se cruzaron. Es decir, desde el momento que ellos aquí se cruzaron y siguieron su camino, pasaron 6 horas. Entonces, esta parte de momento la voy a borrar, pero sí, como les decía, a la final, un vehículo vino en esa dirección, fue de largo. El otro vehículo vino en otra dirección y fue de largo, pero se cruzaron de forma perpendicular, es decir, formaron un ángulo de 90 grados. Y en el momento que se cruzaron, se contó las 6 horas. Contaron 6 horas, 6 horas. Y la pregunta es, ¿qué distancia los separa al cabo de 6 horas? Entonces, digamos, primero vamos entendiendo el problema y después hacemos todas las fórmulas que requerimos. Digamos, sí, ahí dejamos, digamos. Entonces, que un vehículo, 6 horas, tal, y quedó aquí. Aquí quedó el vehículo 1. Y el otro que venía, digamos, para el norte, y llegó hasta aquí, el cabo de 6 horas. Vehículo 2. La pregunta es la distancia que los separa. No nos está preguntando por estas distancias. Nos está preguntando por esta distancia.
La distancia que los separa a los dos al cabo de 6 horas. Si ustedes ya vieron un poquito de matemática, estos 90 grados, perdón, vieron un poco de matemáticas, revisaron algún poquito más con el profesor, han de haberse topado con Pitágoras. Entonces, ¿cuál es la fórmula de Pitágoras? No voy a andar en eso porque esto ya no es parte de física, sino es una cuestión de matemáticas que vamos con la cual nos va a servir para resolver el problema. Entonces, Pitágoras, ¿qué nos dice? Que la suma, que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado es igual al valor de la hipotenusa al cuadrado. Rápidamente. Este valor, pongámosle, este es h de hipotenusa, cateto 1, cateto 2. La fórmula de dónde nace la fórmula de Pitágoras. Sale de que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, estos sumados es igual a la hipotenusa al cuadrado. Normalmente la fórmula de Pitágoras no es así, sino es, y les enseñan así, que la hipotenusa es igual. Sacamos esa raíz, le mandamos al otro lado de la igualdad, ese cuadrado, perdón, este cuadrado le mandamos al otro lado de la igualdad como raíz. Es decir, fórmula de Pitágoras, fórmula de Pitágoras, triángulo de Pitágoras, que es lo que vamos a utilizar nosotros, es hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Eso no voy a andar porque eso es de matemáticas. Listo. ¿Por qué necesito esto? Porque, como fuimos viendo el problema, el vehículo 1 fue en una dirección en línea recta y el otro en perpendicular, es decir, 90 grados, fue en otra dirección. Y queremos saber a 6 horas cuánto los separa el uno del otro. Listo. Ahora, teniendo en cuenta de que esta fórmula es la final, la que tenemos que resolver, la pregunta para nosotros es, bueno, ¿y cuál es la distancia que recorrió, no? El vehículo 2 hasta el cabo de 6 horas. ¿Y cuál es la distancia que recorrió el vehículo 1 al cabo de 6 horas? Porque necesito esta distancia y esta distancia para calcular la hipotenusa como distancia. Necesitamos esos valores. Listo. Entonces, aquí entra la física. Aquí entramos nuestra fórmula de física que vamos a ir trabajando. Velocidad 1, tenemos otra velocidad, y tenemos el tiempo, que es lo mismo para el uno y para el otro. Entonces, simplemente hay que aplicar la fórmula de distancia. Apliquemos. Distancia. Calculemos, en este caso, estos vienen a ser distancia 1, son los catetos. Bueno, pongámosle bonito, para que no se vayan confundiendo tanto. Dejémosle como estaba. Cateto 1. Entonces, pongámosle aquí. Ese cateto 1 es la distancia 1, que esto viene a ser igual a ¿qué? Distancia 1 viene a ser igual a la velocidad 1 por el tiempo. Listo. Antes de seguir avanzando, digo, bueno,
Ya tengo la fórmula. Ahora, mis datos, ¿están en las mismas unidades o no? Revisemos. Tengo yo kilómetros y tengo horas con horas. Entonces, puedo resolver. Y al final el resultado me va a dar en kilómetros. Perfecto. Y veo la otra velocidad, también tengo kilómetros, horas. Y el tiempo en horas. Entonces, si les aplico con esas unidades, el resultado va a dar en kilómetros. O también puedo yo pasar estos kilómetros hora, puedo pasarle a metros segundos y esto puedo pasarle a segundos. Pero como yo ya estoy bien pilas y ya me he dado cuenta de resolver varios ejercicios, digo, no voy a pasar a metros segundos porque si tengo aquí horas y tengo aquí horas, sé que va a darme la respuesta en kilómetros. Entonces quiero trabajar en kilómetros. Listo. Entonces, las unidades están bien. Entonces simplemente reemplazamos. Velocidad 1, 10 kilómetros hora por el tiempo. 6 horas. Por favor, si me pueden ayudar con la respuesta, que esta es la respuesta de cateto 1, que es la distancia 1. ¿Cuánto es? Por favor, si me pueden ayudar. Pueden abrir el micrófono, pueden escribir. Diez por 6, 60. 60 kilómetros. 60 kilómetros. Gracias. 60 kilómetros. Listo. Anotemos en un ladito porque me va a servir. Pongámoslo aquí. Entonces, cateto 1. 1, 60 kilómetros. Por esta ley. Listo. Por espacio y por tiempo voy a borrar solamente así. Esto ya no es. Y esto cambia. Entonces, ahora necesito. Ya tengo el cateto 1. Ahora voy a calcular el cateto 2. Que para nosotros viene a ser la distancia 2. Distancia 2 sería velocidad 2 por el tiempo. Velocidad 2 son 12 kilómetros hora. Sigue siendo el mismo. 6 horas. Porque al cabo de 6 horas quiero calcular. 12 ¿Cuánto? por 6. La distancia 2. 72 kilómetros. ¿Perdón? ¿Cuánto? 72 kilómetros. Listo. Muchas gracias. Sí, 72 kilómetros. Ahora, eso también le voy a entrar en un ladito. Perdón, voy a borrar esta parte de aquí. Espero que hayan copiado. Voy a borrar aquí para ponerle aquí sí. Y 2. 72 kilómetros. Y todo esto. Ya hemos aplicado la parte de física. Ya.
Tenemos cateto 1, tenemos cateto 2, pero la respuesta me pregunta esta distancia. Es decir, que esto, la distancia a la final, es la hipotenusa. Es decir, que ahora vamos a aplicar esta fórmula de matemáticas de Pitágoras. Distancia es igual a la raíz de C1, 60 kilómetros, todo esto al cuadrado, más C2, 72 kilómetros, ¿verdad? Y a todo esto la raíz. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es? ¿Alguien tiene la respuesta? Sesenta más. No puedo. 60 al cuadrado más 72 al cuadrado. La raíz de todo eso. Mm, La respuesta es 93.72, me salió. .72 kilómetros. 60 más. Por favor, esta parte ya es del uso de la calculadora. Si es que no les pueden... espera. Una pequeña ayuda, ¿ya? Si ustedes no pueden anotar directamente todo esto en la calculadora, esa es la respuesta, ¿ya? Si no pueden, háganle por partes. Es decir, entonces hagámosle por partes, ¿verdad? Esta es la respuesta. Voy a borrar, pero sí está bien la respuesta. Si no pueden hacer todo en la calculadora, háganle por partes. Aquí me refiero por partes a esto. Mantengamos la raíz. No la apliquemos todavía. 60 al cuadrado. Ya sabemos que vamos a tener todo en kilómetros, así que esto es matemática. 60 al cuadrado, solo aplican esto en la calculadora. 60 elevado al cuadrado, 3600. Más. Ahora solo esto al cuadrado. 72 al cuadrado, 5184. Ahora sí, pueden sumar solo esto y después aplican la raíz. ¿Sí me entendieron esta parte? Esto ya es matemática. Esta parte de matemática, quiero saber si me entendieron. Les estoy dando una pequeña ayuda para resolver esto de matemáticas. Ajá, la suma de 3600. Sí, Alex, es 8784. Ya, ahora a eso 8784 aplican la raíz. Y debería darles el 93.72 kilómetros.
esa es una pequeña ayuda que les doy en matemáticas. No traten de que todo esto o todo lo que ustedes están haciendo resuelva la calculadora. A veces no siempre uno digita bien. Entonces, de preferencia, así se demoren un poquito más, háganlo por partes. Es decir, aquí cuadrado y cuadrado. El cuadrado de 60 es 3600, cuadrado de 72, 5184. Y después digo, a ver, todavía antes de aplicar la raíz, esto me falta hacer. Sumemos y sale 8784. Y a 8784 recién le aplico la raíz y me va a salir 93.72, lo que les dije que es la respuesta. 93.72. Tengan mucho cuidado. O sea, la calculadora ayuda un montón. Sí, ayuda una barbaridad. Pero si tienes problemas y quieres todo anotar en la calculadora, no siempre vas a poder hacerlo porque te vas a confundir. Así que hazlo por partes, Es un pequeño truquito, pequeño tip que les doy para cuando realicen problemas de matemáticas. Está terminando el tiempo. Ya, listo. Gracias, Daniel. Mientras ustedes no tengan las habilidades, las destrezas suficientes, vayan paso por paso, lento, pero lleguen a la respuesta. Siéntanse seguros de que pudieron resolver el problema y no lleguen a un punto que digan, no sé qué hacer. Hasta esto, listo, de momento. Bueno, de momento creo que no vamos a hacer la parte de alcance, esto es de cruce. Pregunta. ¿Se quedó claro? ¿Quedó alguna inquietud acerca de este problema que resolvimos? ¿Algo no quedó claro? ¿Algo como que no se entendió? Pregunten. Todavía tenemos unos 5 minutitos. Pregunten. Aprovechen. No se queden con la duda. Profe, ¿qué toca sumarla para sacar la respuesta? Sí. Para sacar la respuesta tienes que sumar esto, 3600 más 5184, y te va a dar 8784. Y así, 8784, déjame borro esto ya deben tener esos valores. Aquí sale 8784, como ya lo había escrito Alex en el chat. A esto sacar la raíz, y al sacar la raíz, sale 93, perdón, no te estoy escribiendo medio feo. Sale 93.72, y no se olviden las unidades que, si mal no recuerdo, son kilómetros. Solo por espacio le pongo abajo. Ay, qué feo que escribí, pero son kilómetros. Esta es la respuesta, 93.72 kilómetros. Cuadrado de esto más cuadrado de esto. Ese es el resultado. Los valores estaban ya antes. Y al aplicar la raíz de esto, me salen 93.72 kilómetros, que viene a ser esta distancia. De aquí, desde el 1, perdón, desde acá, desde el 1 hasta el 2. Esta distancia en rojo. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se entendió? Listo, por lo normal, los problemas de física no es tan complicado aplicar la fórmula. La complicación de los problemas de física es cuando toca
analizar y ver un poquito más el problema. Y en este caso, es por ejemplo, esta parte de Pitágoras. Entender y ver por qué sale esto y por qué tengo que aplicar esto. Normalmente problemas de física mezclan tanto fórmulas de matemática como de física. Si ustedes se percataron, prácticamente yo solamente calculé distancias para aplicar esta fórmula y no hice más. La dificultad vino acá. Entender por qué se hizo este triángulo y por qué tengo que calcular esta hipotenusa. ¿Por qué tengo que hacer eso? Entonces, al enfrentarse a un problema de física, cualquier problema de física, como siempre, primero datos, después analizar el problema para entender qué es lo que me quiere decir y poder ir yo también, aunque sea con gráficas, con lo que sea, pero ir entendiendo qué es lo que me está queriendo decir y a dónde quiero llegar. No explico muy hondo, muy a profundidad esto, porque esto es de matemática y me imagino que les estarán explicando con el otro profesor. Así que no voy a explicar mucho de esto. O tal vez ya vieron, puede ser también. Sin embargo, no les voy a dejar tan al aire y ya les expliqué un poquito. No tan a detalle, pero sí un poquito. Y conforme ya con esto, yo digo, bueno, entonces necesito esta distancia y esta distancia. Y esa es la parte de física que se está aplicando. Listo. Vamos cerrando la clase. Vayan, por favor. Vamos a seguir trabajando. Ahora déjenme ver el PDF. Lo tengo por aquí. Ahora, sigan resolviendo los problemas, los que no han podido avanzar. Y pónganle un poco más de énfasis, pero en los problemas que son del 8 al 3, los problemas que dice de cruce. Este que resolvimos es el problema, déjenme ver, si no estoy mal, es el problema 10. Este que resolvimos es el problema 10. O sea que ahora tenemos que alcanzar a hacer los problemas 13. Quería llevar un poquito más, pero no se pudo. No hay problema, vamos tranquilos, pero vamos entendiendo. Traten de resolver este problema 3. Son de cruce. Así que los problemas que dice cruce van a tener un poquito más que analizar, un poquito más que pensar. Ya no solo es aplicar la fórmula, ahora es entender el problema para poder saber qué hacer. Eso nomás. Cualquier duda, inquietud, al iniciar la clase lo vamos a tratar de resolver juntos. No tengan miedo, pregunten. Si ustedes no me preguntan, yo seguiré avanzando y te va a poner un poquito y un poquito y un poquito más complicado, ¿ya? Listo. Tomen su receso, no sé si tienen otra clase, los 10 minutos, descansen o si no, que tengan un lindo día y gracias por estar presentes. Eso sería todo. Se cuidan, gracias. Gracias, Licen. Chao, Luisen. Gracias, Licen. Que le vaya bien. Gracias, se cuidan igual.